Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les vamos a hablar acerca de los documentos que se utilizan en las empresas. Este video es con la finalidad de que ustedes aprendan cuáles son y algunas de sus características para poder desarrollarlos en un futuro. Requisitos que debe contener un anteproyecto. Autor del trabajo. Es necesario que contenga el apellido y nombre completos del mismo. Título. Es uno de los primeros pasos de un anteproyecto. Es el primer contacto que tiene el lector con el trabajo de investigación. Por lo mismo, este debe ser fácil de recordar y lo suficientemente creativo para despertar el interés en el lector. Planteamiento del problema. Explica qué se va a estudiar. Evita que se desvíe del objetivo del estudio y que se produzcan cuestionamientos irrelevantes. Aquí te mostramos algunas preguntas que pueden ayudarte. Antecedentes. Se nombran los aspectos anteriores al objeto de estudio. Contiene lo que se sabe del tema, los estudios vinculados que se hicieron y las perspectivas abordadas. Justificación del problema. Manifiesta por qué es importante la investigación, la razón por la que se debe llevar a cabo el estudio, la implicación de los resultados y quiénes se benefician. Definiciones. Tienen como función principal guiar al lector a una mejor comprensión sobre el tema que se está desarrollando. Más tarde nos encontramos a los objetivos, que son las metas que se quieren conseguir. Aquí se desarrollan los objetivos generales, tanto como los objetivos específicos. Es necesario que cuenten con una redacción clara y concisa. Hipótesis. Es la explicación tentativa de la relación que existe entre las variables. Es una suposición, conjetura o argumento que se busca de determinados hechos de la investigación en curso. Delimitaciones. Son las políticas geográficas, legales, sociales y económicas por las que se rige la investigación. Marco de referencia. Este apartado es una especie de bosquejo del contenido que encontraremos en la investigación. Método. Consiste en explicar las herramientas y recursos que se utilizarán para llegar a los objetivos. Bibliografía. Es necesario añadirla, puesto que son todas las fuentes que se utilizaron o se utilizarán para el desarrollo del proyecto. Cronograma. Aquí se establecerán los plazos de cada una de las actividades. Te dejamos un ejemplo muy claro de cómo podría estructurarse. Entrando en otro apartado con los documentos administrativos, hablaremos acerca del reporte de resultados. ¿Qué es un reporte de resultados? Un reporte de resultados es un documento que está enfocado en mostrar información relevante y puntual respecto al estatus de alguna campaña, algún proceso, trabajo, tarea y su relación con los objetivos cumplidos. Partiendo de esta idea, es posible redactar este tipo de documentos para un sinfín de ocasiones y usos, lo cual también nos da una amplia gama de posibilidades con respecto de su formato y extensión. Por lo regular, los reportes de resultados van acompañados de gráficos o datos para ilustrar cómo es que se cumplieron o no las dichas intenciones del proyecto. Además, puede mencionar recomendaciones o áreas de oportunidad para el mismo. Al momento de elaborar un reporte de resultados, es necesario mencionar que en ello se adquieren los mismos formatos que en un reporte normal, ya que el investigador tiene que definir el tipo de reporte que le resulta más práctico para elaborar. Hay que tener en cuenta las razones del por qué surgió esta investigación y cuáles son los usuarios del estudio. Normalmente se dividen en académicos, opinión pública, profesionistas y practicantes y la revisión de potencias para congresos y académicos externos. Contexto. A continuación te presentamos el contexto académico, que está compuesto de presentaciones audiovisuales, ponencias o pósters, resumen ejecutivo e informe técnico, tesis, libros y artículos. Y también te presentamos el contexto no académico, que se compone de resumen ejecutivo, informes técnicos, artículos periodísticos o reportajes. Los reportes de los resultados de investigación cualitativa. El reporte debe de dar una respuesta al planteamiento, señalar las técnicas que se usaron para abordarlo, así como las estadísticas, datos y análisis que utilizó el investigador. A continuación, te presentamos algunas características y recomendaciones que podrían ser útiles para realizar un buen reporte cualitativo. 1.
Todas las secciones del reporte deben llevar un orden o relacionarse entre sí. 2. Todas las narraciones y descripciones deberán utilizar un lenguaje fresco y natural. 3. Se recomienda que para enriquecer la narración se usen ejemplos, analogías, metáforas y anécdotas. 4. Una narración puede comenzar o se recomienda empezar con un testimonio, una reflexión o una anécdota, o de manera formal como un reporte cualitativo. 5. Se deben aclarar las contradicciones y especificarse. 6. Se tiene que cuidar en el reporte la estructura y la narración del reporte cualitativo. 7. Se deben incluir todas las opiniones o perspectivas de todos los participantes, o al menos las propuestas principales o las más representativas. Ahora vamos a pasar con la estructura del reporte cualitativo. Este se compone de 7 partes. La primera es la portada, donde se menciona el título de la investigación, el nombre de los autores o el nombre de la organización quien patrocina este estudio. Después sigue el índice del reporte o la tabla de contenidos, que no es más que los apartados y subapartados. Se realizan otros tipos de índices, como el de tablas, diagramas, figuras o ilustraciones, según sea el caso. Luego tenemos el resumen, que no es más que una breve forma de redactar el reporte de la investigación, y en general constituye el planteamiento del problema, el método, cómo se hicieron, qué resultados se obtuvieron y las principales conclusiones acerca del trabajo. Posteriormente sigue el cuerpo del documento en forma, el cual se plasma el planteamiento del problema, cómo son los objetivos, preguntas e investigaciones de una manera un poco más explayada, con muchísima más información. El quinto paso es el método, donde se describe cómo estuvo narrada la investigación, tal es el lugar, sitio y tiempo, y consta por parte de un contexto, una muestra o participantes, diseño o abordaje y el procedimiento, que es en resumen en la que se menciona todo el desarrollo del paso de la investigación, comenzando por la parte inicial y los resultados totales obtenidos en el campo, así como de la misma manera todos los detalles de recolección de datos y los instrumentos utilizados. El análisis y resultados. Esta es la penúltima parte y es en donde se pueden mencionar significados y reflexiones esenciales de investigador, hipótesis y teorías, así como las descripciones detalladas de los participantes. Y finalmente se concluye con la discusión, que es el punto donde se plantean las conclusiones, recomendaciones e implicaciones de todo el trabajo. El papel de la literatura. Nos señala que son 3 principales posiciones respecto al uso de la literatura. El primero es el antecedente en el planteamiento del problema. 2. El análisis al elaborar un reporte cualitativo. 3. La revisión de la literatura. A continuación se presenta el ejemplo de la empresa Deep Drop del reporte de resultados por Arturo Vega. Dentro de ese reporte de resultados se analizan todo el rendimiento que existió en un plan de marketing para la empresa. En primera instancia tenemos el rendimiento respecto a la promoción, rendimiento respecto a los objetivos, rendimiento respecto a la percepción, rendimiento respecto al presupuesto. Se evalúa el plan que se tenía deseado con los resultados obtenidos, al igual que el objetivo con los resultados, el objetivo de calidad con sus resultados y el presupuesto con los costos real. Para concluir, este tipo de documentos generalmente se utiliza en la investigación. Sin embargo, saber adaptar esas características y estructura puede ayudar y facilitar el entendimiento de ciertos tipos de información. No solo se puede aplicar obviamente al ámbito educativo. En el ámbito empresarial muchas veces generar un buen reporte de resultados puede acelerar demasiado el proceso de generación de proyectos o ideas de negocio, así como en la aplicación de las estrategias de mercadotecnia. Por eso es sumamente importante conocer cómo se estructuran, cuáles son sus pasos. Si bien no se puede aplicar al pie de la letra en ciertos aspectos, es posible adaptarlo a un contexto en el que sea de ayuda, por lo que, nuevamente, su importancia recae no solo en llevarlo al pie de la letra, sino entenderlo, comprenderlo, para posteriormente saber aplicarlo en cualquier contexto.